Y mi mensaje de esta noche se llama Jesús, nombre sobre todo nombre. Todos en la vida necesitamos tener líderes, una persona que no se deja liderar, una persona que no reconoce un liderazgo en su vida, será una persona que no puede crecer, que en la hora de la dificultad no tiene quien le va a ayudar, que a la hora de los problemas no sabe a quién recurrir, y a la hora que nos desanimemos nunca vamos a poder saber quién nos va a motivar o quién nos va a inspirar para poder salir adelante. Todos en la vida necesitamos líderes. En el tiempo que Mateo escribió el Evangelio según San Mateo, o Mateo, ¿verdad?, lo escribió para un pueblo hebreo que estaba pasando, y yo te quiero decir, problemas muy similares a los nuestros. Ellos esperaban una respuesta de Dios, ellos oraban a Dios, ellos tenían las promesas de Dios, pero estaban viviendo un momento difícil, un momento de esclavitud. Estaban viviendo un momento donde eran atropellados por los romanos. Estaban viviendo un momento económico muy difícil en el contexto de ellos, ¿verdad? Y ellos esperaban un líder, ellos esperaban a alguien que les llegara a quitar todo eso, ¿verdad?, y les diera la libertad. Entonces, antes que Jesús apareciera, el pueblo en general tenía 3 líderes a los cuales ellos admiraban mucho, y me atrevo a pensar que eran los 3 líderes que ellos deseaban que aparecieran, que Dios mandara para que los quitara de toda esa aflicción, ¿verdad? Cuando tú lees la Biblia, y ahí en Mateo que lo empiezas a leer, te vas a dar cuenta que los judíos veneraban o tenían sus ojos puestos en 3 líderes. Uno era Abraham, Moisés, y el otro era David. Entonces, cuando nace el Mesías y llega Jesús, ellos esperaron encontrarse a un hombre como Abraham, un hombre que les iba a decir: caminemos porque vamos a retomar la tierra que Dios nos da. Pero Jesús no llega con ese mensaje. Otros esperaban a alguien como Moisés, que llegara con las 10 plagas y castigara a los romanos y abriera el mar y todos salieran, pero Jesús no llegó en esa actitud. Y otros esperaban, ¿verdad?, a David, que agarrara las espadas y le dijeran: peleemos, así como Goliat, a estos romanos también los vamos a hacer pedazos. Pero Jesús no llega como él. Entonces ahí es donde muchos lo rechazaron y dijeron: no, este no puede ser el Mesías, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el Mesías? Porque ellos esperaban a un Abraham como un padre. Y es que quiero decirte que en la vida todos necesitamos un líder que sea nuestro padre. Póngale la mano al que está a la par y dígale: todos necesitamos un padre. Dígale al que está a la par: todos necesitamos un. Y los judíos esperaban a un padre como Abraham, que la Biblia lo llama el padre de la fe. Todo el mundo diga conmigo: el padre de la fe. Todos querían ver a un Moisés, que Moisés fue un libertador para quitarle el yugo de los romanos. Segundo que te quiero enseñar: todos en la vida necesitamos un líder que nos ayude a ser libres de algo, porque todos en algún momento estamos atados a una maldición. ¿Cuál es esa maldición? Mira, puede ser alguna atadura sexual, puede ser a una atadura de juegos, puede ser a una atadura que nosotros tengamos económica, ¿verdad?, que no nos deja ser libres o prósperos. Y número 3, todos necesitamos un rey en nuestra vida. Levante su mano y diga: yo necesito un rey en mi vida. Por eso es que todos esperaban que alguien los gobernara. ¿Sabe por qué? Porque todos necesitamos que alguien nos gobierne. Lo voy a volver a decir: todos necesitamos alguien que nos gobierne, que nos ponga reglas, que diga: hasta aquí, eso no está bien, eso está mal. Porque toda persona que no vive bajo límites es una persona que vivirá en el fracaso. ¿Quién es el que te pone reglas? Tu rey. Un rey está puesto para decir: esto es bueno, esto es malo. Si haces lo malo, te voy a castigar. Y cuando el hombre quiere vivir sin eso, se llama anarquía. Y en toda anarquía hay destrucción. La Biblia dice que cuando los jueces morían, el pueblo hacía
lo que se le daba la gana. Abrace al de la par y dígale: ojalá tú no seas de eso, ¿verdad? Mira, yo he conocido mujeres que tienen esposos que son así con ellas. No que les pegan, no, sino que las tienen sometidas. Y uno dice: pobrecita esa mujer, ¿cómo la tiene ese hombre? ¡Qué barbaridad! Y a los años me doy cuenta que ya no está con esa persona. ¿Y sabes qué le pasa a esa mujer? Se pierde. Porque nos duela o no nos gusta, pero todos necesitamos a alguien que nos tenga corto. ¿Cuántos dicen amén acá? Cuando alguien no es supervisado, cuando alguien no rinde cuentas, cuando alguien no tiene reglas para vivir, vivirás haciendo lo que quieras, pero te va a ir mal en la vida. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que nos pongan un alto. Y para eso necesitamos un rey. Pastor, pero ¿por qué me está hablando de todo esto? Bueno, porque lo que los judíos no entendieron, pero yo le pido que nosotros que vivimos bajo la gracia entendamos, es que Jesús era mejor que estos tres hombres. Que Jesús, ¿se acuerda el mensaje de la semana pasada? Hebreos 13:8, ¿qué dice? Otra vez. ¿Qué dice Hebreos 13:8? 13:8. ¿Cómo? Señor, ya llévatelos, Padre. Yo aquí ya no puedo hacer más nada. Aquí ya estuvo. Nadie. No hay uno. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy. Hoy te voy a hablar de ese mismo Jesucristo. Que Jesucristo, para aquellos que hemos creído en Él, Él es tu Rey, Él es tu Padre y Él es tu libertador. Lo que los judíos no alcanzaron a entender, que no necesitaban a uno separado, porque Jesucristo, Él podía ser mejor que los tres líderes a los cuales ellos habían confiado. Mateo capítulo 1 verso 22, del 22 al 25 dice: Jesús fue el cumplimiento de una palabra profética. Y mira lo que dice: quien tiene a Jesús tiene a un Padre, tiene a un Rey y tiene a un Salvador. Diga conmigo: y tenemos a un Salvador. Él es el que te salva. Por eso dice el libro de Salmo: Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí estábamos perdidos, pero Jesús llegó a tiempo y nos rescató? Oiga, tú y yo ya estábamos perdidos, ya nadie daba nada por ti, pero Él vino a buscarte, pero Él te sacó de la situación en la que estaba, para que ahora nosotros le sirvamos al Rey. Él es tu Salvador, Él es tu Rey, pero aparte de todo eso, Él es tu Padre que te ama y que siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Los judíos no han podido vivir eso, porque dice la Biblia que hasta el día de ahora ellos tienen tapados el entendimiento. Pero tú y yo tenemos al Dios que nos consuela. Y cuando Jesús vino y les predicó a ellos, pero dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no. Mas a todos aquellos que le hemos recibido y creemos en Él, nos ha dado la potestad de llamarnos hijos de Dios. Ahora mira, Mateo capítulo 1 verso 22. Todo esto aconteció, Mateo hablando, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios. A ver, diga conmigo así: Dios conmigo. A ver, dígalo: Dios conmigo. Otra vez dígalo: Dios conmigo. Cuando tú entiendes esa palabra, te das cuenta que tienes Padre, que tienes un Rey y que tienes un Salvador en cada área de tu vida. Dice: Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre. ¿Cuál fue el nombre que le puso? Jesús. Ese nombre, Jesús, la Biblia dice que es nombre sobre todo.
Y esto es lo que los judíos no entendieron en ese momento. Y hay mucha gente que en este tiempo tampoco lo entiende. Que el que tiene a Jesús tiene lo más grande en su vida. Porque Jesús nos da un destino más grande que el patriarca Abraham le pudo haber dado a una nación. Abraham fue grande, fíjate bien, dice que Abraham le creyó al Señor y salió buscando una tierra con fe. Cuando él estaba en Ur de los Caldeos, Dios le habló y le dijo que dejara su tierra, su parentela, y que saliera a una tierra que él no conocía, pero donde la planta de su pie pisare iba a ser de él. Y dice la Biblia que por fe, todo el mundo diga conmigo por favor, ¿por qué? Por fe salió sin ver nada, sin conocer nada, pero creyendo en aquel que tenía las promesas para él. Abraham fue un hombre que le enseñó al pueblo a vivir en fe. De la misma forma, Jesús nos enseña a nosotros a que todas las promesas que el Padre te ha dado se pueden cumplir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén acá? ¿Sabes cómo se le llama a Abraham en la Biblia? El padre de la fe. Repita todo el mundo conmigo y diga: el padre de la fe. Cuando a alguien se le llama el padre de algo, por ejemplo, el padre de la medicina, el padre de la ley de no sé qué, es la gente que descubrió algo que ya existía. No sé si me estoy explicando acá, ¿verdad? ¿Cómo se llama el padre de la medicina, amor? ¿Perdón? Hipócrates. Es el padre de la medicina. Pero él no es el que hizo la medicina. Él nada más la descubrió. Abraham no fue el que hizo la fe. Abraham solamente porque la Biblia dice, Hebreos capítulo 12 verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. ¿De quién? Entonces, Abraham es el padre de la fe, pero Jesús es el que hizo la fe. Los judíos hasta el día de ahora se sienten orgullosos de ser hijos de Abraham, y qué bueno. Tú y yo no somos hijos de Abraham, tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo nos llamamos hijos e hijas de Dios. Pero eso fue justamente lo que el pueblo no entendía. Y decían: no, nosotros queremos a Abraham. Y Jesús decía: ¿y ustedes por qué tienen una mente tan cerrada? Abraham lo único que hizo fue descubrir lo que yo hice, que se llama fe. Autor y consumador de la fe. Abraham salió sin saber para dónde iba, pero creyendo que el que le había hecho las promesas se las iba a dar en su vida. Y Jesús viene y dice, Mateo capítulo 6 verso 27 Mateo 6 del 33 y 34 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Mi amada congregación, es tiempo que vivamos en la fe. Así como Abraham caminó, nosotros creamos que tenemos al autor de la fe, y que ha prometido que si tú le buscas a él, también te dará todas las cosas que tú necesitas en tu vida. Mateo capítulo 6 verso 33 y el verso 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Diga conmigo: el día de mañana. Repita conmigo por favor: el día de mañana yo tengo al Dios que hizo la fe, y si creo en él, mañana voy a tener todo lo que yo necesita, y mi familia también. Empieza a caminar, empieza a creer, empieza a decir: Señor, yo sé que tus promesas se van a cumplir en mi vida. Eso fue justamente lo que Abraham hizo. Y a partir de ahí, todo cambió en la vida. Abraham fue el primer hombre, no fue el primero, pero sí el que la Biblia habla que dejó todo por creer en Dios.
caminando en fe. Este año 2024 ya es tiempo que empecemos a vivir caminando en fe. Gálatas capítulo 3, verso del 6 al 9 dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos. No dice por el creyente, sino que son bendecidos con el creyente Abraham. Quiero que levantes tu mano y digas: así como Dios bendijo a Abraham, me va a bendecir a mí también. ¿Por qué? Porque tengo al Dios que me dio la fe, que es el autor de la fe, y me va a dar todas las promesas para mí y para mi familia. Segundo, Jesús fue un rey más grande que David. Y un día dijo eso Jesús y le dolió mucho. Rasgaron sus vestiduras cuando Jesús dijo: antes de David yo ya estaba. ¿Cómo es posible si tú apenas tienes 30 años y vienes a decir que David? Sí, porque yo soy más grande que el rey David. Y eso casi que lo apedrean ahí mismo a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no entiende que Jesús es rey de reyes y el señor de los señores. Mira, acompáñeme por favor. Y aquí es donde te quiero llevar a esta parte maravillosa, ¿verdad? David mató a Goliat, David mató gigantes, pero mira lo que dice Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Jesús no tuvo que tomar una espada. Jesús no se tuvo que vestir con ropas reales. Y mira bien, ¿dónde están los caballeros? Levánteme la mano hoy acá. ¿Cuántos saben que tú eres cabeza del hogar? Pero a veces, si alguien me ayuda en el piano por favor, a veces caemos en la pugna de luchar con la esposa para ver quién manda en la casa. Y tú no deberías de hacer eso, mi amado hermano. No caigas en lo que el mundo hace. ¿Quieres ser la cabeza del hogar? Tú eres el que le deberías de servir todo el tiempo a ella y a tus hijos. Y entonces serás más grande que todos en esa casa. Porque el que sirve es mayor que todos. Deja esperar que te sirven. Servime la comida, vení a servirme, coseme, lavame la ropa. ¿Por qué no lo agarras tú y lo empiezas a hacer por ellos? Ya no le gustó, ¿verdad? Pero todos queremos que la mujer se nos sujete, que los hijos se nos sujeten. Pero ¿quién quiere servirle a su mujer? Y nos encanta cuando se predican que la mujer se sujete al hombre. Amén, sí. Pero el Rey de Reyes te dejó dicho cómo se te va a sujetar las personas a ti. ¿Lo vuelves a leer conmigo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué dice la Biblia? Para servir y para dar ¿qué? Su vida en rescate. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa? ¿Por tus hijos? ¿Por los que amas? Y eso fue lo que a los judíos no les gustó, porque ellos querían pelear. Porque hay gente que quiere demostrar que es grande gritando, peleando, alegando por derecho. Y algo más grande que el derecho es el servicio. Y algo más grande que el pleito es servirle al otro. Por eso Jesús dijo: yo soy más grande que David.
¿por qué David le llama Padre a Dios? Dijo Jesús. Porque antes de David ya era yo. Y eso no le gusta a la gente. Pero mira lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 9. ¿Me acompaña? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. Jesús no vino a pelear, Jesús vino a servir, Jesús vino a amar, Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y eso le valió para que el Padre dijera: no hay otro nombre más grande que el tuyo. No hay otro rey más grande que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Quieres que la gente te tenga respeto? ¿Quieres que en tu casa te tengan respeto? Sirve, ayuda, sírvele a tus hijos, sirve a tu esposa. El día que entendamos que la verdadera función en el hogar no es estar solo juntos, sino que yo tengo que servirle a los demás. Yo no me casé ni para ser feliz, ni me casé para que me atiendan, ni para que me entiendan, sino que yo me casé para ser feliz a los demás y para servir a los demás. El día que yo dejé de servir, se acabó el matrimonio para mí, se acabó la familia para mí. El día que yo ponga a mis hijos a servirme, pero yo no les sirvo a ellos para darles ánimo, para darles lo material, para dar seguridad, para darle un consejo a mis hijos, en ese día yo dejé de servir como padre. El día que yo deje de no ponerle límites a mis hijos y decir hagan lo que quieran, total es su vida, ese día dejé de servir. El día que dejas de servir a tu cónyuge, ese día dejaste de ser más grande en todo lo que tú haces. Hay gente que piensa que es más grande porque gana más que la esposa, o la esposa piensa que es más grande que el hombre porque ella gana más. No, señor, te hace grande como tú los atiendes y les sirves a ellos. No hay día en tu vida que te deberías de ir a dormir si no los has atendido a ellos. Busca libro de Proverbios capítulo 31, que a todas las mujeres les encanta la mujer virtuosa. Fíjense que ahora ya no se predica de la mujer virtuosa, sino que de la mujer empoderada, de la mujer que arrebata. Eso les gusta que les prediquen. Pero ¿quién les predica de la mujer de Proverbios 31? Que si tú miras la vida de ella, su vida está para servir a su familia, su vida está para servir a su esposo, su vida está para servir a los demás. Y por eso es una de las mujeres más grandes que está en la escritura, porque el que sirve siempre será el más grande. Y tercero, y con esto finalizo, Jesús nos da una libertad más grande que la que Moisés le dio al pueblo de Israel. Gálatas capítulo 3 verso del 10 al 14 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y el 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Moisés le dio la ley al pueblo, pero junto con la ley venía la maldición. Pero Cristo Jesús nos liberó a nosotros y quitó toda maldición, y quitó todo lo que nos acusaba, y quitó todo pecado, y quitó toda sentencia de muerte, y nos ha dado vida, y vida en abundancia. Y no solo te ha dado la salvación, sino que te ha dado las bendiciones, sino que te ha dado todas las promesas que el Padre nos ha hecho. Te la ha dado a ti y me la ha dado a mí. Eso la ley no lo podía hacer.
Eso Moisés no lo pudo hacer. Y es más, te voy a decir esto: Moisés los pudo sacar de Egipto, pero nunca los pudo sacar de la maldición que ellos tenían en su corazón. Por eso el pueblo no logró entrar a la tierra prometida. Ahora tú y yo, el Señor no solo te saca del mundo, sino que el Señor quiere sacar lo que en tu corazón hay del mundo, para que viva bien en esta tierra que Dios te ha prometido. Levanta tu mano derecha arriba y diga conmigo: viviré bien en esta tierra, porque yo tengo a un Salvador que no solo me ha sacado del pecado, sino que ha sacado el pecado de mí también. Y eso no lo puede hacer ningún hombre. Eso solamente lo puede hacer Dios en la vida de una persona. Y ahí es donde empiezan lo que todos conocemos como cambios. Y ahí es donde el Espíritu Santo de Dios empieza a visitar a una persona, y las cosas que antes hacías no las vas a volver a hacer jamás. Y por eso mira lo que dice la palabra de Dios, y con esto termino. Hebreos capítulo 4 verso 11. Este Jesús, Hebreos 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, las cuales han venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro, dice el verso 12, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todas las personas, y con esto termino, debemos tener a Jesús como nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Debemos reconocer que su nombre está por encima de cualquier otra cosa. Que el que tiene a Jesús tiene la vida, tiene libertad y tiene todos los derechos legales para poder llamar a Dios Padre, para poder llamar a Dios mi Rey y para poder llamar a Dios mi Señor. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, hoy sería un buen momento para que lo recibas a Él. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero hay unos que sí lo recibimos y dijimos: yo no quiero a Abraham, yo no quiero a David, yo no quiero a Moisés, yo quiero a aquel que tiene el nombre más alto, que es más fuerte, que es más poderoso que cualquier hombre que ha pisado la tierra en este país. Es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores.